Muy buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Viernes de Animales Sueltos, hoy sin Alejandro Fantino, el conductor de este programa, pero con todo el equipo y los invitados para llevar adelante la mejor parte, ¿no? La mejor información, el mejor análisis y todo lo que tenemos para darles. Así que hasta la 1 vamos a estar con todo. Javier Calvo, ¿cómo andamos? Buenas noches. Bien, un viernes recaliente. Recaliente, sí. Vamos a ver si le podemos poner un poquito de paño frío, pero no creo. Maxi Montenegro, ¿cómo estás, Maxi? ¿Cómo andás, Fer? Gracias por venir, ¿eh? Y los invitados, Graciela Romer, empiezo por las damas. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, muy bien, gracias. Buenas noches, gracias por venir, Daniel Sapsay también, un placer, un gusto que estés con nosotros. Gracias por invitarme. Y me voy para el otro lado, Luis Tonelli, gracias por venir. ¿Cómo estás, Fernando? Guillermo Locane, gracias, también. Gracias a ustedes. Prepárate porque hoy tenemos 400, 500 preguntas cada uno, más o menos, para hacerte. cómo no. Guillermo es un especialista en el tema tributario y el tema impuestos cobra en los planes de Alberto Fernández una página importante o un capítulo importante, no solo para pymes, para empresas, para personas también, con la posibilidad de una nueva reestructuración. Hablábamos recién del tema hacia dónde va Alberto Fernández. Todavía no lo tenemos claro, ¿no? No, lo que tenemos claro es que cada día que pasa y que nos vamos acercando hacia el 10 de diciembre, cuando va a asumir el nuevo gobierno, recrudecen las versiones de este se baja, a este lo bajaron, esta no va a ir, quien supuestamente iba a liderar este área no la va a liderar, con lo cual uno termina empezando a, no sé si a preocuparse, pero a pensar genuinamente si esto es una estrategia del Frente de Todos o es y de desorientación. Alberto Fernández o es desorientación. ¿Ya? Porque el tiempo que le toca a la Argentina y que le va a tocar a este ¿Cuánto queda gobierno, para que empiece el nuevo menos de gobierno? 20 días. Menos de 20 días. 2 semanas, 2 semanas. 2 semanas. Es toda la semana que viene. 2 semanas. La semana siguiente y el martes es... el lunes es 9 de diciembre. Sí, claro. El martes 10. Sí, el Digo, martes 10. 2 semanas. Es como... 2 semanas hábiles y un día. Empieza a ser, no sé si sospechoso, pero empieza a generar muchas dudas estas idas y vueltas en el gabinete económico, en lo que iba a ser el gabinete económico y que ya no sabemos qué va a ser, y también en la parte política. Con lo cual, fuera de algunos puestos que supuestamente son inamovibles, Alberto Fernández... O sea, vos lo que dirías y el es Frente que de el Todos- silencio hace ruido ya. No, y sobre todo que no hay los silencio. rumores que que se generan dentro del espacio, donde tenés al albertismo, al masismo, al kirchnerismo, a los gobernadores, todos tirando para su lado para ver quién va y quién no va. Ahora empiezo a preguntarle a todos, ¿no? Y participamos todos. Maxi, ¿y en materia económica vos pensás que este silencio o esta ausencia de qué y con quién hace ruido en los mercados? Mira, a ver, Alberto Fernández está preparando un plan económico y quien está preparando ese plan económico es Matías Culfas junto a Cecilia Todesca, que son los dos asesores principales en términos económicos de Alberto Fernández. Uno tiene que pensar que Alberto Fernández va a tener, por lo menos esa era la idea hasta ahora, cuando se hablaba de Nielsen como una posibilidad, o de algún otro ministro que se dedicara a la renegociación de la deuda, va a tener un ministro que va a ser Matías Culfas y es ministro de Producción, que se va a dedicar, una especie de ministro de cabotaje, a estar en todo el tema de las negociaciones salariales, los acuerdos de precios, en la elaboración del presupuesto 2020, que es muy importante. Bueno, en todo eso está trabajando Matías Culfas hoy. Y después hay, en las últimas horas, la idea de que puede haber un tapado, un nombre distinto y demás, de alguien que va a tener una especie de representación hacia afuera, hacia los acreedores, el FMI y demás. Hasta ahora quien venía realizando esa tarea informalmente, pero reuniéndose con fondos de inversión, incluso tuvo la semana pasada un seminario informal con el funcionario del FMI más importante para Latinoamérica, que es el mexicano Alejandro Werner, era Guillermo Nielsen. Y que sigue reuniéndose. Esta semana tuvo reuniones con fondos de inversión, locales, internacionales, haciendo un relevamiento de cuáles eran los fondos institucionales que tenían deuda local en pesos y en dólares, y qué fondos tenían y qué títulos tenían de los bonos grandes que emitió Argentina en el mercado internacional en los últimos 4 años. Entonces, el plan, todos sabemos para dónde va. Y insisto, lo está elaborando Matías Culfas. ¿Pero sabemos para dónde va? O sabemos que se está haciendo, pero no hay... Sí. Pues yo hoy te escuchaba en A24 la teoría esta, ¿no? De un ministro hacia adentro, local de cabotaje, lo decías así, y otro internacional. Como 2 ministros, uno para adentro, uno para afuera. Uno de Hacienda y Finanzas, que va a ser el que va a renegociar todo el tema de la deuda,
y un ministro de Producción que va a estar en coordinación con el Consejo Económico y Social, que va a discutir todo el tema de ingresos, salarios. ¿Está la Argentina para resistir un experimento de esa naturaleza, teniendo en cuenta que no haya una conducción unificada, teniendo en cuenta lo que pasó con Macri, ¿no? Que Peña poniéndose por encima con Quintana y con Lopetegui, los ruidos que hubo con... La política económica está muy claro marcado el sendero en los próximos 6 meses. Después que pueda funcionar o que pueda tener contratiempos es otra cosa, pero con el super cepo que va a seguir en el inicio del gobierno de Alberto Fernández, la idea es profundizar la baja de la tasa de interés que ya está ocurriendo, profundizar la emisión de pesos para financiar el fisco, que ya lo está haciendo Macri, porque no tiene otra forma, si no, no paga las cuentas el Estado, y en diciembre hay que emitir muchísima plata. Macri ya firmó un decreto que autoriza financiar 400.000 millones de pesos del Banco Central al Tesoro. Parte de eso lo va a hacer Alberto Fernández, bajar la tasa de interés para que haya crédito y una política de ingresos en la cual va a haber recomposiciones salariales del sector público, un bono adicional para jubilados, para UH, tratar de recomponer ingresos, lo que pueda hacer el sector público y coordinar con el sector privado para que empresas den su propio bono de fin de año. Trajiste para después el por qué no puede Alberto ni ser Néstor ni ser Cristina en materia económica, ¿no? Después lo vas a explicar, porque es interesante. Uno está pensando a ver si va a copiar un modelo o va a copiar otro modelo, o no puede copiar ningún modelo por alguna cuestión. Espera. Ahora nos vamos a meter en ese tema. Le quiero preguntar a Luis primero y a Graciela una lectura política de lo que estamos hablando en materia económica. Ahí voy, Guillermo. Sí. Porque me interesa saber, todo lo que estamos hablando en materia de economía, ¿la política lo lee? ¿Influye en la política? Mira, estamos viviendo una suerte de purgatorio, ¿no? ¿Por qué un purgatorio? Porque todavía no se han decidido los liderazgos. Lo que hemos decidido son, obviamente, los puestos sometidos a elección. Ahora, en el oficialismo no está muy en claro quién es el líder. Y en el peronismo me parece que el líder siempre es importante decidirlo, ¿no? Porque cuando no se ha decidido, hasta se ha contagiado a la sociedad de ese conflicto por el líder. Y me parece que una cosa alarmante es que cuando vos tenés esta suerte de problemas, desde la comunicación lo tratás de maquillar y de compensar, ¿no? Y acá pareciera todo lo contrario, ¿no? Porque nosotros, observadores, estamos mirando y buscando el pelo en la sopa y ya no es un pelo, es una viga, ¿no? Digamos, que se ve. Pareciera que hay algún tipo de no acuerdo, que no funciona el teléfono rojo entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. Esto desde afuera, no tenemos información. El silencio es estridente. Más allá de la reunión de 3 horas del otro día, ¿vos crees que hay como una especie Bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Se baja, se sube, se escuchan nombres, se escucha, no, este no tiene veto. A veces parece, viste, que Alberto Fernández estaba vagando contento por el bosque y de repente le pisaron la soga, ¿no? Digo, son impresiones, pero no hay unas contramedidas, ¿no?, para eliminar estos ruidos. Todo lo contrario, ¿no? Parece que le ponen el amplificador. Graciela, ¿cómo lo ves vos? A ver, comparto la descripción que hace Luis, pero el punto es, nos olvidamos cómo llegó Alberto Fernández a constituirse, ¿sí?, en candidato a presidente y en presidente electo, ¿sí? Y me parece que esto que está sucediendo es apenas obvio, porque las condiciones que lo llevaron, a ser el titular, ¿no es cierto?, de la primera magistratura del país, tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con negociaciones, y todo esto es lo que está sucediendo en este momento. Por eso, yo creo que acá conjugan dos cosas. Primero, una situación de idas y vueltas en relación a, pagar facturas de alguna manera por lo que se logró construir, que no fue fácil, no fue nada fácil. Pero por otro lado, lo que hay es una incapacidad absoluta del argentino medio, sobre todo la dirigencia política y muchos de los que rodean este amor por el poder, de no hablar, porque el problema acá es que se llenan los espacios de la incertidumbre, porque lo que no se puede soportar es la incertidumbre. Y la incertidumbre es razonable en función de las condiciones que llevaron a Alberto a ser su presidente, claro. Daniel, ahora te quiero preguntar, primero voy a escuchar a Guillermo que se quedó ahí con la palabra, pero después te quiero preguntar si la historia constitucional argentina vivió alguna vez una situación parecida a la que se está viviendo con Alberto y Cristina. Guillermo, antes te frené, perdóname. No, que lo que pasa es que enganchaba con lo que estaba diciendo, explicando muy bien Maxi. Digo, es claro que las 3 formas de financiamiento del Estado es deuda, emisión, impuestos. Entonces, deuda, listo, la tachamos, ¿no?
me parece, por varios años. Inflación vamos a tener. Y la gran incógnita que se presenta y que ha sido, yo digo, en las últimas semanas mal manejada o manejada, digamos, displicentemente por gente que tenía que abstenerse de opinar. Estábamos hablando de que por ahí se han llenado los vacíos con palabras y esas palabras al empresario, al decididor de inversiones, lo confunden de tal manera que ha vivido una persona que ha vivido además el año confundido, esperando definiciones, llegando ya prácticamente, hablando futbolísticamente, estamos en el minuto... ¿Qué minuto estamos? ¿85 del partido? ¿Del año? Estamos en el minuto 85, todavía no sabemos si tocarla con la mano en el área es penal o no, digamos, para el arquero. Bueno, no. lo que decía Javier antes. Ya, entonces, se han mencionado, nosotros charlábamos hoy de que se habla de más impuestos, por ejemplo, alguien dice, la señora Carlotto, qué sé yo, y la gente que tiene más va a tener que colaborar más, va a tener que poner más, ¡pum! Sonó el tipo que tiene 2 departamentos y dice, chao, me viene a sacar, yo voy a tener que pagar más sobre esto. Ahí no tendría que haber hablado. Impuesto adicional a los que blanquearon, se mencionó. ¿Qué significa impuesto adicional a los que blanquearon? Los tipos blanquearon, le cobraron el 10%. Yo estuve acá en un programa donde estuve explicando por qué era conveniente blanquear y el blanqueo argentino fue uno de los más exitosos de América Latina con 100.000 millones de dólares. Ahora esos tipos están pagando ya los impuestos que están vigentes. Viene el personal, charlamos con Máximo. ¿Qué significa cobrarle más o van a tener que traer la plata? Ya le meten un susto más y estamos en el minuto 85. Estábamos esperando 85 minutos para las definiciones y me meten esas cuestiones. Me meten además que va a haber aumento en las retenciones de exportación, una cosa bastante, casi prácticamente ya que se va a Te digo realizar. que igual eso se está hablando del minuto 1, no del minuto 85. Sí, ¿no? Perfecto, pero Del digamos, tema de pero retenciones. vos viste lo que es el campo, cómo están todos esperando y dicen, ¿qué pasa? No, pero nosotros no nos metan, ojo, no se metan con nosotros, qué sé yo. ¿Para qué tanto lío con eso? ¿Por qué no definen algunas cosas? Y te voy a decir otra cosa y agradezco esta posibilidad. Hay una palabra, hay un concepto que no se está desarrollando, porque, a ver, lo macro nos hace olvidar muchas veces lo micro. ¿Qué quiero decir? ¿Lo macro qué es? El Fondo Monetario, la Reserva del Banco Central, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Quién tiene el plan? ¿No tiene el plan? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo micro? El tipo que sabe que hoy no sabe si va a pagar el anticipo de impuesto a las ganancias que le vence ahora el día 15. O el tipo que debe un montón de cosas a la AFIP y está esperando algo que es inevitable, que lo tenía que haber hecho Macri hace rato, lo hizo Larreta acá en la ciudad y lo va a tener que hacer Alberto. Una moratoria. Una moratoria significa una condonación de deudas y de multas. Lo que han dado hasta ahora, y es algo que la gente, el que más se adhiere es un Pero hay plan un montón que de... están pagando moratorias ahora. No, señor, te voy a explicar. No hay un montón que están pagando hay moratorias. planes. Hay Planes de facilidad hay de plan pago. de facilidad. Claro, pero Hay no plan de moratoria. facilidad. ¿Qué es plan de facilidad? A lo que debes te cobran la multa, le suman Y los los intereses punitorios. desde cuando los punitorios, Los muy bien, punitorios. desde cuando lo debes, esa suma es un globo, eso lo divide, si te Claro. damos 60 cuotas, 120, el tipo que dice, bueno, sí, está bien, dámelo, ¿cuánto era? Yo debía 10 pesos, ¿cuánto se convirtió? En 11.000 pesos, bueno, está bien, me meto, paga la primera cuota, paga la segunda y deja de pagar porque no lo puede pagar. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo debía 10 pesos, se lo multiplicaron por 10. Entonces, no digo que haya que perdonarle porque mucha gente me va a decir, me están viendo, me van a decir, che, pará, yo pagué y vos le estás queriendo regalar al tipo que mucha paga. gente te está viendo, no, Más yo te los estoy viendo y te estoy mirando y estoy diciendo, yo pagué. Fenómeno. Pero más los pero costos no- de litigiosidad, que son Totalmente. Pero además, enormes. en un Claro. país que no fue capaz de pagar su deuda externa, ¿por qué le obligamos al tipo que tiene la pyme, que hace un montón de cuotas que no debe, que el tipo mantiene, paga su salario, más o menos lo fue pagando, paga al banco, y no le llego a perdonar una multa? Y yo voy al Fondo Monetario y le digo, che, me perdonan todo porque yo soy un desastre administrando. Este Estado a las pymes le tiene que condonar las deudas, viejo, y se la tiene que condonar, no como ya lo hicieron ahora, le hicieron un plan de beneficioso para una sola empresa, esta empresa fabricante de chocolatines, ¿no? De chocolate, que le dijeron, bueno, para los próximos meses no me cerré, pero no te vamos a cobrar los impuestos que tenés Bueno, a que mí me pagar. parece que en el Déjame plan que termino con esto, Dale. nada más. Nosotros, los contadores, estamos en la primera trinchera de relación con el empresario. Es la verdad. Vos por ahí muchas veces lees las estadísticas, pero los que estamos todo el día hablando con el empresario, ya sea pyme, kiosquero, o que tienen 40 o 50 empleados, somos nosotros. Te decimos, el tipo ya no quiere más que le den plan de facilidades. Lo que quiere es que hacer un borrón, cuenta nueva, hacer un método simplificado, que metan toda la deuda que había, que tiene y que va a tener, y hacer una moratoria como se hizo
hace unos cuantos años atrás. Condonando deudas. espera, le quiero preguntar a Maxi esto, porque Maxi antes contaba, ya ahí están Culfas y Todesca trabajando en un plan. Para las pymes hay algo pensado. Sí, va a haber un plan de facilidades de pago mucho más amplio, va a haber incentivos crediticios, va a haber un blanqueo laboral especial para las pymes con reducción de cargas patronales para nuevos trabajadores. Va a haber toda una batería y además créditos a tasa real negativa, es decir, de tasa de interés por debajo de la inflación en los próximos meses, focalizados sobre todo que parte de los créditos que tienen que dar los bancos se focalicen en las pymes y que tengan una tasa especial. Ahora, lo que se ve evidente es que vos estás con un gobierno que se está yendo justamente por su fracaso en términos económicos. Evidente, con una crisis muy profunda, 2 años, todo lo que conocemos. Pero hay un presidente que supuestamente venía a ordenar las cuentas fiscales y hacer el ajuste fiscal y se va no solamente con una situación de fracaso económico grande, sino que viene haciendo una campaña muy fuerte desde que perdió en las PASO diciendo que el ajuste se terminó y que no se puede hacer más ajuste desde el punto de vista del gasto público en la Argentina. Es más, ha dado una serie de planes. Por ejemplo, el pago de anticipos rebaja del 50% en el pago de anticipo, que en estos meses los que tienen que pagar anticipo de ganancia el año que viene pagan la mitad. O una baja generalizada del IVA a los alimentos, que no está focalizada en los sectores que más lo necesitan, sino que se elimina el IVA para los alimentos para todos. Bueno, y así te puedo mencionar distintas cosas que socavan la capacidad recaudatoria del Estado. Además, estamos en una situación donde casi nadie está pagando impuestos. Porque, como decía el contador, este gobierno acaba de prorrogar hasta el 30 de noviembre, es decir, hasta fin de este mes, la suspensión de embargos por parte de la AFIP. Y seguramente cuando llegue Alberto Fernández el 10 de diciembre va a tener que prorrogarlo de nuevo, porque si no le quiebran todas las pymes, porque están en una situación muy difícil. Entonces, la pregunta es, porque se habla de que va a haber aumento de impuestos y demás, bueno, ¿qué vas a hacer? Evidentemente no podés tocar el gasto público. Yo sé que esto enoja a muchos amigos y colegas como José Luis Espert y demás, que dicen que acá la fórmula es muy fácil, hay que cambiar la fórmula de previsional, de ajuste jubilatorio, darle 0% de aumento a los jubilados que cobran la mínima el año que viene. Bueno, todo eso es de laboratorio. Si vos lo aplicás en la Argentina, no lo hace el presidente saliente, que supuestamente era el que iba a hacer el ajuste, no lo va a hacer el presidente entrante, que dice que va a hacer justamente... Y entonces, maquinita. Bueno, entonces... La segunda alternativa, que es la que se va a hacer en parte para que no sea todo emisión de pesos, es suba de impuestos. ¿Qué impuestos? Los que el fondo te dice que hay que subir. ¿Qué impuestos te dice el fondo que hay que subir? Retenciones. Con $1 de 60 tenés que subirle retenciones, sobre todo al sector agropecuario. Esta es la receta clásica del FMI. Y se va a hacer para achicar el déficit fiscal para que no sea enorme. Y el resto se va a financiar con la emisión de pesos. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene capacidad hoy de tomar más deuda. Y la deuda en pesos que tenía capacidad de tomar, este gobierno la reperfiló, o sea que ni siquiera los argentinos le prestan en pesos al Estado argentino. Déjame que le pregunte a Daniel Sapsay, que todavía no abrió, no participó, respecto a lo que habíamos dejado antes pendiente. Ahora vamos a ver el informe que preparó la producción sobre cómo se construye un líder, ¿no? Por lo menos la historia que dice de cómo un líder va emergiendo en medio del arco político. Daniel, la historia constitucional, yo decía, ¿vivió alguna vez esto que se está viviendo entre Cristina y Alberto? Mira, nunca nada es exactamente igual, ¿no? Pero en el presidencialismo las coaliciones son muy difíciles. Lo que se ve como frente de parte de lo que va a ser el oficialismo es una coalición y variopinta, lo cual es complejo. Ahora, si vamos para atrás, yo te daría 2 ejemplos. Uno fue el Perón del 73. Allí había claramente no una coalición de facto absolutamente enfrentada. Por un lado, el peronismo tradicional, la patria sindical, y por otro lado, la izquierda peronista, los montoneros, etc. La solución fue muy fácil. Perón los echó a una parte. Después sabemos cómo terminó, pero de todas maneras los excluyó. El presidencialismo es muy difícil cohesionar una coalición porque el presidente tiene que ser él. Y después la alianza en la época de la Rúa. La alianza, no olvidemos que tenía 2 patas. Por un lado tenía el Frente Grande y por otro lado el radicalismo. El presidente es radical. Bueno, en determinado momento explotó esa alianza, el vicepresidente que era del Frente Grande se fue y todo se vino abajo. Durante el periodo de Macri también es una alianza, cambiemos o no. Lo que pasa es que Macri fue muy presidencialista.
prácticamente no les dio cabida a las otras dos vertientes. Bueno, la UCR fundamentalmente la UCR. Ahora está reclamando otro lugar porque sabe muy bien que no fue un socio de coalición. Inclusive yo recuerdo que Elisa Carrió en un momento dijo, es un gobierno presidencialista con una coalición parlamentaria. Yo nunca había oído ese término. Coalición es coalición de todo. Pero bueno, era una manera un poco de tapar la realidad. Con lo cual vos crees que la tensión esta se viene. Yo pongo estos ejemplos que son muy recientes. Son muy pocos los presidencialismos que aguantaron coaliciones variopintas. Fue el caso de Chile. La coalición democrática realmente logró eso durante muchos años. Vamos a hacer una 4 cosa. presidencias. Pero es casi excepcional en el presidencialismo. Vamos a ver el informe este que digo que preparó la producción sobre cómo se construye un líder y lo charlamos acá. Compañero, la casa está en orden. ¡Síganme! ¡No los voy a defraudar! ¡No los voy a defraudar! Vengo a proponerles un sueño, es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. No fue magia. Los líderes carismáticos lo que tienen es la capacidad de convencer al otro de que el proyecto que está proponiendo es un proyecto que vale la pena seguir, participar en él o apoyar. Ese tipo de liderazgo, el liderazgo carismático, combina la inteligencia, la ambición, la audacia, pero fundamentalmente una capacidad de conectarse más efectivamente con las mayorías. Vos vas a ver un líder que tiene una gran visión estratégica, como Kennedy fue en su momento, o que tenga dotes de actor de cine como fue Reagan, o más carismáticos como podemos decir que fue Menem bailando con la odalisca. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡Soy el servidor de todos! ¡El más humilde de los argentinos! Alfonsín fue el primero que pudo marcar una característica de liderazgo clara, que fue la capacidad de persuasión. Recordamos esos discursos en la 9 de julio, en donde relataba y resaltaba el preámbulo de la Constitución. Que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Perón fue sin lugar a dudas un líder que marcó mucho el estilo de liderazgo personalista y carismático que tenemos hoy los argentinos. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Hay líderes antisistema, claramente lo vemos reflejado en Trump y en Bolsonaro, en una línea que no es la típicamente política o políticamente correcta, porque buscan ser el líder outsider, pero aparte antisistema. Eu sou favorável à tortura, você sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Hay un hombre del sur, un pingüino, como le dicen algunos, para tratar de desprestigiarlo, pero me siento pingüino con orgullo. Bueno, Néstor es un líder claramente personalista, que arrancó siendo el de aire fresco de la renovación política y terminó manteniéndose como un líder muy hábil políticamente que pudo hacer un armado. Cristina, a diferencia, siempre fue de alguna manera una líder carismática que estableció cuál iba a ser el relato por el cual iba a ser recordada. Esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino. El empoderamiento popular lo llevo siempre en mi corazón. Y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. En cada discurso que damos, estamos firmando un contrato moral y ético con ustedes. Fue el armador del Frente de Todos. Yo creo que hay que dar un gran debate sobre lo que quiere ser el peronismo en el futuro. Sin ninguna duda, Cristina hoy es la que más votos tiene y pensar un peronismo sin Cristina es pensar en perder. Cristina no puede y sin Cristina no alcanza. Tiene todo para convertirse en uno de los grandes líderes de la democracia. 3 cualidades fundamentales. La primera, su capacidad de articulación, de diálogo. El segundo rasgo es que tiene una gran experiencia y capacidad de gestión. Y sobre todo en él rescato algo, que es esa capacidad que tiene de poder manejarse adecuadamente en una tensión permanente, que es entre el hasta dónde es lo que creo y hasta dónde es lo que debo. Y quiero que si alguna vez me ven claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdenme que les estoy fallando. Muchas gracias a todas, a todos, los abrazo desde el alma. Claro, ahora voy a bajar con Javier, le voy a preguntar a Graciela también una opinión sobre esto que estamos viendo. Yo pensaba si un líder se construye desde las decisiones que toma.
Un líder se va construyendo de las decisiones que va tomando y por eso estamos viendo para dónde va Alberto, porque todavía no hay gabinete, todavía no hay medidas concretas. Hoy hablaba con alguien del albertismo, ¿no? Esto en base a lo que hablábamos también al principio. Y decía, bueno, también, ¿por qué todavía no hay nombres de gabinete? ¿Cristina está vetando? Y desde el albertismo incluso a mí me decían, no, Cristina no está vetando. Cristina no está sacando bolillas negras a nadie. Y bueno, pero aparecen nombres, después desaparecen. Me dice, sí, lo que pasa es que los que desaparecen, para ellos es fácil decir a mí me sacó Cristina, porque ¿quién va a comprobar si te sacó Cristina o no te sacó Cristina? Pero que ella no está sacando bolilla negra. ¿Pero un líder se construye desde ahí, desde las decisiones que va tomando? Indudablemente. El tema es que las decisiones de Alberto Fernández hasta ahora fueron menos importantes que las de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir, la gran decisora acá ha sido Cristina. Y la primera enorme decisión, y que es la rupturista, es la de designarlo, bajarse ella de la candidatura presidencial y designarlo a él candidato. Después, esa decisión de Cristina está en consonancia con todo lo que después fue haciendo Alberto de incorporar a gobernadores, incorporarlo a Sergio Massa, limar heridas con la centroizquierda y también volverlos a sumar al espacio duro del kirchnerismo, etcétera, etcétera. Pero el problema de Alberto es que está bien lo que dice la socióloga Ana Castellani, que está citada en el informe. Lo que no se dice es que Ana Castellani es asesora de Alberto, entonces por lo cual lo ve con todas las dotes para ser un gran líder. Es que Alberto no tiene experiencia de liderazgo. Alberto, históricamente, en su actividad política, ha sido un mejor o un peor, supuestamente un mejor, rosquero, es decir, ha sido constructor, ha hilvanado, ha tejido política, no ha sido líder. Por adentro, pero nunca por arriba. Siempre trabajó para otros. Trabajó para Néstor, trabajó para Cristina, después para Massa, después para Scioli, después para Randazzo. Siempre ha estado entre bambalinas. Y ahora tiene que liderar. Y tiene que liderar con Cristina al lado. Con lo cual es un desafío que hay que ver cómo resulta. Graciela, después lo escucho a Luis también una reflexión política sobre esto. ¿Cómo lo ves, Graciela? Y ya nos metemos atención. Maxi preparó la bomba que tiene que desactivar Alberto Fernández. ¿Cuál es la bomba? ¿Cuáles son los cables que tiene que cortar Alberto Fernández sin volar por el aire? Ahora vamos a ver, Graciela. Es cierto que un líder se va construyendo, ¿sí?, a medida que va haciendo, pero no se agota en eso. Primero, los líderes no se construyen. Hay características inmanentes a cierto tipo de personalidades que permiten realmente que un político se convierta en un líder. Por eso todo este tema de los consultores políticos que hacen líderes, esto es falso. En todo caso, lo que pueden hacer es potenciar atributos, de alguna manera. A un líder natural. Alguien que yo te diría que estructuralmente tiene capacidad. ¿Vos te imaginás un formador de Alfonsín, un formador de Menem? Pero yo voy a contar una anécdota. En la época yo asesoraba, era parte de los que asesoraban a De la Rúa durante la Alianza, ¿sí? Entonces, en un momento desesperada le decía, pero presidente, hay que mostrar un poco de fuerza, ¿sí? Y entonces lo veo en un programa golpeando, ¿se acuerdan cuando golpeó la mesa? En hora, y dije, en hora clave. Era tan falso lo que hacía, tan absolutamente falso, porque la verdad es inimaginable, ¿entendés?, golpeando una mesa. Vos podés pensar en un Alfonsín golpeando la mesa. Lo que quiero decir es que no se puede construir un líder en función de lo que uno desea en términos de lo que sería un ideal. Punto número uno. Y en segundo lugar, un líder no solamente es acción. Un líder es básicamente emoción y capacidad de poder liderar un proyecto. Si no, no hay posibilidades de tener un líder y seguidores. Es una unidad. No hay líder sin seguidores. Lo escucho a Luis y Maxi también quiere hablar sobre este tema. Mira, hay que ponerlo también en el contexto, lo que está diciendo Graciela, que yo concuerdo totalmente, que es un contexto de crisis. Y en el contexto de crisis vos tenés a alguien que es un líder, que es Cristina Fernández, que es el poder político hoy. Que no la construyó nadie. Y el otro, Alberto Fernández, es una hipótesis. Claro. Ahora, el problema es que Cristina Fernández está en el banco de suplentes. O, como decía alguien, en el lugar constitucionalmente habilitado para conspirar, como es el vicepresidente, ¿no? Entonces, si hay crisis y le va mal a Alberto Fernández, ¿qué vamos a hacer todos? Mirar para el banco de suplentes. Entonces, eso se llama, en ciencia política, poder moderador o poder de reserva. Es un tema muy complicado. Es lo que dice Javier, digamos, construir el liderazgo pero con Cristina al lado. Entonces, ojalá el gabinete sea mixto.
Ojalá el gabinete sea de ambos dos. No, porque pero- así están pero- comprometidos. sí, pero además hay Sí, otra- ahí lo doy, Daniel. Dale, No, a Graciela, ver, después va a hablar Maxi. Claramente Néstor Kirchner llega a la presidencia, ¿cómo decirlo delicadamente? Tutelado. A UPA, Eduardo. a Cococho, de Eduardo Duhalde. Así es. Y se decía entonces que... Y del poder del Estado que emanaba Eduardo Duhalde como presidente. y de los votos Claro. del conurbano Totalmente. que tenía Eduardo Duhalde. Kirchner no tenía ni 1% de los votos, tenía los de Santa Cruz, que era el 1%, menos del 1% de los votos. Así es. Y Con que fue la elegido movida de reci- Duhalde, que le cierra la posibilidad a Menem de unificar el peronismo y ganar esa elección en el 2003, Kirchner es presidente por el índice y por la mano de Eduardo Duhalde. Esto lo cuenta mucho Duhalde. Y Duhalde claro. pensaba... Sí, y lo cuenta la historia, además, pasó Pensaba, eso. porque aparte, gran parte del gabinete que arma Néstor Kirchner era el gabinete de Duhalde. Sí. Y además fue elegido Pero ¿a residualmente. dónde vas con eso, digo? Bueno, que Duhalde pensaba, porque esto lo cuenta aparte Duhalde, lo cuenta Hilde Chiche Duhalde, que pensaban que efectivamente ellos iban a tener una influencia y un manejo muy grande en ese gobierno. Y Néstor emergió como líder. Y sí. empezó a construir desde la Claro. presidencia, no antes. Empezó a construir desde la presidencia. En el 2005, Cristina la enfrenta a Chiche en la provincia de Buenos Aires Y ahí se y rompe. le da el batacazo. Ya 2 años. Y ahí se construye como líder y hace su propio gobierno. Hoy Alberto Fernández tiene una mesa donde hay varios actores. Obviamente Alberto Fernández, porque es el presidente y Argentina es un sistema muy presidencialista, pero en esa mesa tiene una influencia obviamente muy importante por una cuestión de los votos. Cristina tiene una influencia importante Sergio Massa, porque como dice desde el año 2018 Alberto Fernández, Cristina sola no podía, con Cristina sola no alcanzaba y sin Cristina no se podía. Entonces está claro que entienden que parte del triunfo tiene que ver con la participación De Massa. también de Massa. Y tiene una participación importante los gobernadores, Exacto, claro. que son los aliados naturales de Alberto Fernández Y más para propios contrapesar también, a Cristina. Déjame que lo escuche Daniel, que también ¿Quién de quiere estos vértices están jugando? Bueno, es cierto que Cristina está teniendo un peso importante, los gobernadores por ahí se quejan de eso, es cierto que Massa está permanentemente en contacto con Alberto Fernández en todas las decisiones y que están armando cómo llevan las leyes al Congreso a partir del 10 de diciembre, pero bueno, eso se va a ir viendo. Maxi, en el déjame gobierno. que lo cierre Daniel y después nos metemos en el tema de cómo desactivar la bomba que recibe Alberto Fernández. Daniel. No, yo recomiendo ver un documental muy interesante que se llama ¿Cómo se hace un presidente? Y que se refiere a Macron, que sigue absolutamente todo el año y medio previo a un hombre que termina con un sistema político que tenía 60 años. Y lo que se ve que hay un poquito de una parte y la otra. La materia prima es excelente, pero es una materia prima es como una plastilina que permanentemente está siendo trabajada. Eso lo decía Graciela un poco, ¿no? El tema de lo tenés que tener, pero Sí, poder sí, hay una Pero gran- si vos no tenés esa cosa de Pero- base, no hay nada que puedas hacer por fuera. Pero ayuda muchísimo, porque cómo se le corrige cada cosa. Claro que La materia prima si no es en bruto. Él además es un hombre que tiene una doble vertiente, es un hombre que es un gran economista y un gran intelectual, un hombre de letras. Inclusive su mujer cómo influye en los consejos que le va dando hasta de tipo actitudinal, cómo ponerse. Yo recomiendo verla porque es muy interesante, A es ver. casi como de laboratorio, cada uno de los pasitos. Sí, me parece que además de lo que puede ser cada líder o potencialmente cada líder, también hay que ver lo que se pone enfrente Claro. en el momento de una elección. Porque si no es difícil explicarle a la audiencia que los argentinos hemos elegido no solo a Alfonsín y a Menem, sino a un hombre como de la Rúa, digamos que de liderazgo no tenía nada. O el propio Pero bueno, Macri. o el propio Macri. El tema es exactamente. que eso no se puede entender si no se enmarca en un contexto donde qué Claro. era lo que había enfrente. Correcto. Y entonces desde ese punto de vista también ayuda a entender algunas elecciones que hubo acá en la Argentina y tal vez esta también. A ver, solo una cosa más. Alberto Fernández es presidente y habrá que ver, algunos sobreestiman la capacidad de corregir los errores del 2017 de Cristina, otros sobreestiman la capacidad de Alberto Fernández de influir en las decisiones de Cristina, porque evidentemente desde febrero del 2018 Alberto Fernández tenía en claro
algo que Cristina meses antes no tenía en claro, cuando pierde en la provincia de Buenos Aires. Alberto Fernández tenía en claro que iba a hacer una construcción amplia del peronismo, sumando la masa, sumando a sectores de la centroizquierda. Y con Cristina. Con Moyano, con los gordos. No sé quién influyó en quién, pero evidentemente Alberto Fernández tenía como estrategia política algo muy claro de cómo se le tenía que ganar a Macri. Ahora, después está el gobierno, y está claro que Alberto Fernández tiene la capacidad que Cristina no tiene en este momento de sentarse con la UIA y con los gordos de la CGT, con Daer, que es su aliado natural en la CGT, traerlo a Moyano a la mesa y a los gobernadores, sentarse con Sergio Massa para ver cómo arman el esquema en el Congreso, sentarse con los fondos de inversión, como se ha sentado en las últimas semanas, de igual a igual, y con los banqueros que eran aliados de Mauricio Macri. Sí. Es decir, también puede ser una silla eléctrica, evidentemente, ¿no? en este momento de coyuntura y demás, bueno, evidentemente Cristina era muy difícil que pudiera hacer eso en términos de gestión. Claro. Vamos a hacer Pero una por cosa, eso puede dale, quedar con el poder de reserva. Rápido, Leila. Porque esta es la rápido, silla Guillermo. eléctrica. Rápido, Maxi. digo, cuando abrimos de la bomba que queda... Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora- Tengo un par de bombitas que Dale, agregar. ahora también la vas a agregar. Vamos a hacer una cosa, vamos a meternos con dos cosas que trajo Maxi. Una, digamos, a raíz de esto que estamos hablando, de cómo se construye un líder, ¿de qué tipo de líder puede llegar a ser Alberto Fernández? Porque de eso estamos hablando en definitiva, ¿no? ¿Qué tipo de líder puede ser? ¿Por qué también en materia económica, y esto lo trae Maxi, creo que lo tenés en placas preparado Maxi, es ¿por qué no puede ser Néstor, pero tampoco puede ser Cristina? ¿No? Y a partir de ahí después vemos lo de la bomba y cómo se Dale, desactiva. dale. ¿Lo tenemos en información con placas, lo de Mirá. Néstor y Cristina? ¿La podemos ver? Mira, A ver, dale. yo cuento que por qué Alberto Fernández no puede ser ni el Esto es interesante. ni el Kirchner de la etapa feliz de reactivación. O sea, claramente para vos fueron dos modelos distintos, Néstor y Cristina. Bueno, uno era el modelo virtuoso, superávit comercial, superávit fiscal, baja inflación. Las causas, bueno, veámoslo. El primer Kirchner, de 2003 a 2007, con dólar real muy alto, es decir, dólar real, ¿qué significa? Que ese dólar de 3 pesitos, si lo traes a valores de hoy por la inflación que hubo desde entonces, ¿De cuánto es sería? un dólar de hoy de 80 pesos. Ese dólar muy alto en una economía que ya empezaba a crecer a altas tasas de crecimiento, tasas chinas, 7, 8%, con bajísima inflación, porque estaba saliendo de la recesión del 2002, de la crisis de la convertibilidad, te daba la posibilidad de tener un boom exportador, que la producción nacional creara empleo, es decir, una reactivación muy importante del aparato productivo que tenía una capacidad ociosa enorme en la crisis del 2002. Entonces, un dólar real muy alto, 80 pesos. Precio de las commodities que ya estaban en alza. A partir del 2004-2005 Super empieza soja la tenía. super soja, exactamente. Y un superávit comercial, es decir, había 10.000 millones de dólares más de exportaciones que lo que importabas en una economía con fuerte crecimiento. Es decir, llovían los dólares genuinos. De hecho, como presidente del Banco Central, Martín Redrado le decía a los exportadores: no me traigan todos los dólares en esta semana o la semana siguiente, porque si no tengo que comprar demasiados dólares para que no me caiga el dólar. Una Argentina deseada, ¿no? Bueno, era la... No me traigan dólares. Después decía. muchos dicen, bueno, fue el trabajo sucio de Duhalde que le dejó despejado los desequilibrios macroeconómicos a Kirchner, como sea, pero fue una etapa de reactivación muy fuerte, con mucha creación de empleo privado y con mucha reactivación del sector industrial que crea empleo. Bueno, y también con superávit fiscal. ¿Por qué superávit fiscal? Gracias a la licuación del gasto público que produjo la devaluación del fin de la convertibilidad y el default de 2002. Dejaste de pagar 3 años la deuda, esto no lo hizo Kirchner, sino que lo hizo Adolfo Rodríguez Sá, declaró el default. Argentina estuvo 3 años, hasta fines del 2005 en default, no pagó intereses de la deuda ni capital a los acreedores privados. Eso, vos decís, más la licuación del gasto público, ¿por qué? En el 2002 vos devaluás, tenés 40% de inflación, todos los ingresos se ajustan con la inflación y los aumentos para jubilados o empleados públicos fue cero. Esto explica, no estaba indexado el gasto esto explica público. por qué no puede ser Néstor. No hay forma, y Alberto Fernández lo sabe, esto lo ha charlado con sus economistas y también con fondos de inversión locales e internacionales, de que no hay forma hoy en la economía argentina de que se dé algo de esto, de reeditar la experiencia de Néstor Kirchner. Esto es Néstor, dale. ¿Y el resto? ¿Por qué no puede ser la primera Cristina? Es decir, la Cristina que llega, gana la elección con el 54% y se queda 4 años con el cepo cambiario.
¿Por qué Alberto Fernández no puede hacer eso? Y también lo sabe, no puede quedarse los 4 años con el cepo. Porque Cristina inició su segundo mandato con un dólar atrasado, es decir, un dólar que ya se había comido la inflación, ese dólar alto de Kirchner. Ya se había quedado. Era un dólar que estaba en 4 pesos, más o menos 4,50. Si lo traes con la inflación que hubo desde entonces hasta hoy, es un dólar de 40, 41 pesos. Es decir, un dólar barato, hoy tenemos un dólar de arriba de 60 pesos. Sí. Y cepo, pero con 33.000 millones de dólares reales en las reservas del Banco Central. Nuestras, reales. Tenía Cristina, sí. Nada que venía del fondo. Los dólares contantes y sonantes que había en la reserva del Banco Central, 33.000 millones de dólares. Y bajos vencimientos de deuda en dólares en el corto plazo. Eso le permitió a Cristina agarrar esos 33.000 millones de dólares y durante 4 años, con el cepo, administrar. Un poquito de dólares se usaba para pagar la deuda en dólares. Un poquito para el que quería atesorar, un poquito para el que quería importar, un poco para el que se quería ir al exterior, que tenía que pagar el dólar. Entonces pudo administrar. ¿Y le entraban a Cristina dólares? No, ya en los últimos años empezó a tener déficit comercial y déficit fuerte en la cuenta corriente. Y además la inflación. Inflación promedio de 25%. Fíjate lo que recibe Alberto. Es decir, o sea, esta era Cristina, la primera Cristina. Cristina podía en ese momento poner el cepo. Fue una decisión y llegar con lo justo. 0 reservas, todas las reservas, se usaron todos los dólares de reserva a diciembre de 2015. ¿Hay una placa más? ¿Por qué Alberto Fernández no puede hacer eso? No puede decir, bueno, Macri me dejó el cepo, voy a vivir con el cepo hasta el 2023. Porque va a comenzar... Esta es la segunda Cristina. No, este es Alberto Fernández. Este es Alberto. Ya. Alberto comienza su gestión... o sea, vimos lo que era Néstor, lo que era Cristina y ahora lo que era la segunda Cristina. Claro, la primera no te digo porque la primera, bueno, era ahora el Alberto verdadero. La segunda Cristina, la que la vio con cepo, y ahora lo va a recibir Alberto. No lo puede reeditar Alberto. Y ahora lo va a recibir Alberto. Exactamente, porque Alberto va a recibir su gestión con cepo cambiario, pero solo 10.000 o 11.000 millones de dólares reales en el Banco Central y altos vencimientos de deuda en dólares en el corto plazo. Prácticamente en los primeros 3 o 4 meses tiene más de 10.000 millones de dólares de vencimientos. Y eso genera que vos no te podés quedar a vivir con el cepo. Vos tenés que renegociar rápidamente la deuda y tenés que empezar a generar formas de que empiecen a ingresar dólares a la Argentina de manera permanente. Porque si no, si vos decís, bueno, me pongo el cepo y trato de vivir con el cepo 2 o 3 años, no te alcanza lo que tenés en el Banco Central. Es decir, la economía no puede crecer, porque si la economía crece necesita dólares para poder importar, que son los insumos de la producción nacional. Y además inicia con una inflación del 55% que plantea un riesgo muy grande a toda la política económica. Tener 55% de inflación significa que vos podés efectivamente con el cepo en el corto plazo tratar de reactivar la economía bajando la tasa de interés, emitiendo pesos e impulsando el consumo, pero que tenés que tener mucho cuidado y tenés que tener un plan integral para que esa reactivación para no caer en la hiper. Que va a suceder, no en la hiper, pero lo que puede suceder es que haya una espiralización de la inflación. Si vos después de los primeros 6 meses no conseguiste un ingreso de dólares importante, si no renegociaste la deuda, si no tenés un plan fiscal ordenado, y esa espiralización de la inflación signifique, en última instancia, de nuevo caída del salario real, de nuevo caída del consumo y más recesión. Ahora vamos a Ese es el riesgo que tiene Alberto Fernández. Ahora vamos a repasar lo de la aduana, pero yo le quiero preguntar a la mesa, esto significa que no puede ser ni Néstor ni puede ser Cristina, ¿no? No puede ser ni el Néstor exitoso de su primer gobierno, ni la última Cristina, que fue una Cristina precisamente no exitosa, digamos, ¿no? Y tampoco Macri con la deuda. ¿Eso obliga a Alberto a ser un líder diferente o construir algo diferente? ¿Me dejás preguntarle al profesor Maxi, por favor, sobre esto? Porque realmente me imagino que la gente... Frente a esto, ¿cuál es la salida? Porque si vos emitís, porque hace falta emitir, ¿no es cierto?, para poder hacer frente a esto, o hace falta que ingresen dólares. ¿Sí? Bueno, si vos, las dos cosas. Pero déjame la pregunta, porque la pregunta tiene que ver con la política. Es obvio, y eso te dejo que vos me lo respondas, pero la segunda, que tiene que ver con el ingreso de dólares, está muy ligado, ¿sí?, a que Alberto Fernández pueda demostrar autonomía respecto de lo que es la otra parte, digamos, de esta dupla, que tiene que ver con el kirchnerismo y con la cámpora.
La pregunta que yo me hago, gran pregunta, ¿cuánto de autonomía puede sostener Alberto Fernández? O sea, ¿qué tiene que hacer Alberto Fernández para que efectivamente entren dólares? ¿De dónde van a venir inversiones? Sí, déjame decir lo siguiente. Que ¿Se entiende lo que digo? Eso va a depender, del plan económico que tenga Alberto Fernández, la consistencia de ese plan y de los resultados en los primeros 6 meses. Más allá de la retórica o el discurso de Alberto Fernández, pues yo quiero recordar que cuando Mauricio Macri era muy amigo de los mercados, empezó una corrida cambiaria en la Argentina en abril del 2018, cuando Cristina estaba en la lona total, cuando Alberto Fernández era un asesor perdido de Randazzo en ese momento, o hablaba en secreto con Cristina, pero nadie se había enterado. Entonces, no es una cuestión ya de retórica, si me gusta más el discurso amigable a los mercados de Mauricio Macri, porque Macri se comió un año de corrida cambiaria, con el dólar a 20, a 40, con el dólar permanentemente con tasa de interés del 80% desde septiembre del año pasado, para que no se fuera todavía más la corrida del dólar. Pero con una imagen muy débil en ese momento, acordate. Acaba de ganar la elección de medio término. Lo que quiero decir, Argentina necesita, ya no importa tanto la retórica, el discurso y demás, lo que se necesita es consistencia en la política económica. Y resultados en el corto plazo. No, está y bien. después los escucha todos también, Daniel. Seguramente, digamos, a ver si compartimos esto. Lo más probable es que el escenario de los próximos 6 meses sea muy parecido a este. Es lo más probable, digamos. Si no, es la varita mágica prácticamente. Entonces, lo que yo digo en términos económicos. En términos económicos. Inflacionarios. Del cepo, de la inflación del anual del 55%. ¿Dentro de cuánto decide? ¿6 meses? Sí, en los próximos 6 meses va a ser todo muy parecido. O sea, pero esas no son buenas condiciones para estimular pero para nada, además. No, porque vos, ¿de dónde van a venir las inversiones? Claro, esa es la pregunta. ¿De dónde van a venir las inversiones? No van a venir. No van a venir. ¿De dónde va a venir los dólares? Y evidentemente va a tener que venir de la exportación, a la cual vamos a tener que cuidar para que los impuestos no la coman. Entonces, yo digo seguimos hablando de lo macro, seguimos hablando de las cuestiones importantes de definiciones, pero en el submundo de la economía, en la base de la pirámide, hay un montón de gente que está empleando decisiones que no tienen tanto que ver con que lleguen... Por eso es la mecha corta, digamos. Claro, pero a lo que voy es lo siguiente. Acá vienen problemas por ejemplo, tiro uno, pacto fiscal. O sea, el pacto fiscal se firmó hace unos años con la idea de que los impuestos provinciales bajaran. Paulatinamente había un compromiso de ir bajándolos. ¿Qué quieren hacer los gobernadores? Eliminarlo. No lo quieren. Claro. Los gobernadores, que forman parte del poder, o sea, no son cualquier cosa. Reforma tributaria, año 2017, diciembre. Se pusieron de acuerdo oposición y oficialismo. ¿Qué sacaron? La peor reforma tributaria de toda la vida, de toda la existencia argentina. La peor reforma tributaria. Dieron ajuste por inflación, le permitieron a las empresas, pero si no superaba determinado porcentaje, con lo cual hay meses en que hay empresas que están cerrando balance. En junio pueden hacer ajuste por inflación, la que cerraron en agosto no pueden. O sea, hay un desastre abajo en donde se dictan las normas, en donde sufre el tipo que tiene que abrir la persiana de la fábrica todos los días. Donde, además, si yo lo que le prometo, lo que le digo, no, te voy a dar préstamos subsidiados, el tipo no tiene carpeta con la que ir al banco, porque esa carpeta, ese balance, eso que tiene que llevar, está totalmente podrido, no tiene nada para llevar. A ver, si seguimos la teoría de Guillermo, que dentro de 6 meses la foto es más o menos la misma. No es mi teoría, ¿eh? No, bueno, tu hipótesis pero tu hipótesis de que la foto dentro de 6 meses puede ser más o menos la misma. Te pregunto, Luis, ¿qué pasa con la política? Si la foto de la economía dentro de 6 meses es más o menos la misma, digo, con la mecha de los sindicalistas, con la mecha de las organizaciones ¿qué pasa sociales? con la política? Vos tenés 3 modelos entonces. Uno es el modelo de las commodities. Primer que estaban las commodities altas, vos agarrás, tenés plata, ahí pegás y después preguntás. Después tenés el modelo de Macri, que entra deuda. Y después tenés el modelo de la crisis, a ponerse el casco, qué sé yo. ¿Qué es casco? Acá es casco. Acá es casco. Casco. O sea, un lío bárbaro, por eso digo. Y con un liderazgo, pero con un liderazgo encima, ¿entendés? Hace un año complicado y para armar. Hace un año que estamos con el casco. No, pero por eso, a ver, hay algo importante. Justamente, Argentina está en una situación de la cual tiene que salir rápidamente. Salir de esa situación tiene sus riesgos.
Pero claramente lo que va a tratar de hacer Alberto Fernández es salir de esa situación. Claro. Claro, Porque bueno, Argentina- ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Maxi? pero ¿a qué me refiero a salir de esa situación? Que ya está saliendo el propio Banco Central de Mauricio Macri. Es decir, Argentina entró en un programa que se llamó de apretón monetario, de emisión cero, en septiembre del año pasado, que tenía una idea básica. Como ni el gobierno de Macri ni el FMI generan confianza, le saco a los argentinos todos los pesos que tienen en los bolsillos y derrumbo el crédito. No le doy un crédito a una empresa, porque si le doy un crédito a una empresa se va a dar vuelta y me va a correr al dólar. Entonces desmonetizo la economía. Perfecto. Esa fue la idea básica del apretón monetario. El FMI le dijo, si en 4 meses no funciona, tienen que salir de eso. Bueno, Macri quedó enganchado de eso porque necesitaba sostener el dólar con alta tasa de interés como sea y con los dólares del FMI para llegar a las elecciones. Ahora se tiene que salir muy rápido de eso. Y se va a salir de eso. Tiene sus riesgos. El riesgo que tiene es el que contaba, de que haya una espiralización de la inflación si vos no tenés consistencia en la política económica. Pero a partir de diciembre, de las primeras semanas de diciembre, cuando asuma Alberto Fernández, nos vamos a estar quejando de la catarata de medidas que se vienen. Porque va a haber una catarata de proyectos de ley, una catarata de medidas en todos los flancos justamente para tratar de salir del esquema de este chaleco de fuerza que se puso para llegar un año a las elecciones. O sea, para vos es más importante Culfas y Todesca armado el plan que el ministro de Economía, que de tan tapado no lo encuentran. Cualquiera sea el ministro de Economía, está claro que hay que salir del esquema de chaleco de fuerza transitorio que se puso con el fondo y que ya lleva más de un año con un programa económico que no tiene, Y es razonable, no tiene salida. porque Ahora, para el ahí vas FMI a no es generar- importante el ministro de Economía, digo, porque estás entre dos... viste, es un Scrabble esto. Está crisis, Cristina y Cristalina, ¿no? La crisis por todos lados. Va a ser digamos. importante, claro. Sí, está tan claro que una de las maneras de ponerle plata en el bolsillo, como está haciendo el gobierno de Mauricio Macri en esta etapa, y lo que va a hacer Alberto Fernández en la próxima, es mediante la emisión, que quería compartir con ustedes el dato de que esta semana llegaron a Ezeiza 403 cajas de papel moneda procedentes de Suecia, en un contrato que hizo Federico Sturzenegger, el expresidente del Banco Central, para imprimir billetes de 1.000 pesos. 403 cajas con papel moneda, que van a la Casa de la Moneda para imprimir la figura del billete de 1.000. Calculan que en esas 403 cajas el papel equivaldría a casi 2.000 millones de dólares en billetes de 1.000 pesos para poner en el mercado. Pesos. Pesos. Claro. Billetes de 1.000. Valor, digamos, 2.000 millones de dólares. Billete de 1.000. En pesos. La famosa maquinita dándole, porque efectivamente Va a laburar hay, esa maquinita, hay un relajo que ya lo está haciendo el gobierno de Mauricio Macri. Son Insisto. 120.000 millones de pesos. No. A ver si entendemos una cosa. El día después de la elección, de la última elección, yo lo conté acá. 400.000. Macri firmó un 400.000, DNU dijiste en vos. el cual autorizaba al Banco Central financiar al Tesoro este año por 400.000 millones de pesos. Se enojaron cuando lo dijiste, Maxi. No, pero Se van a está enojar de firmado. vuelta. ¿Qué dice el ministro de Hacienda saliente, Lacunza, que nos ha escrito, nos ha dicho que esa es una autorización legal de un máximo que firma Macri para cumplir la formalidad de la fuente de financiamiento del presupuesto, pero que no va a usar, obviamente, esa cantidad. ¿Cuánto va a emitir Alberto Fernández? No lo sabemos, pero va a tener una brecha fiscal y va a tener que emitir en diciembre, no sé, 150.000, 200.000 millones de pesos. Déjame que cierre, Daniel, que me está pidiendo para cerrar este tema. Después me voy a meter, porque hay un gobierno que está llegando, y si hay un gobierno que está llegando, porque hay un gobierno que se está yendo. ¿Cómo se está despidiendo Macri? ¿Cómo lo está haciendo? La despedida, decíamos, era la recorrida de campaña antes de la general. Decíamos, ¿qué es? ¿Campaña o despedida? Decíamos, ¿no? Pero me parece que la despedida la está haciendo ahora y en forma muy particular. En las redes, Javier preparó algo que vamos a ver en instantes nada más. Daniel, te escucho. Sí, acá me parece interesante ver cómo hace Fernández para poder tener esta suerte de plan que supere una situación tan difícil que parecía ser un poco la cuadratura del círculo. Acá se está hablando de emergencia, ley de emergencia económica. Por otro lado se dice hay que celebrar acuerdos porque si no es imposible que un solo partido pueda salir adelante. Ahora, me pregunto, en este momento el peronismo en diputados está en minoría. Inclusive empata con los diputados de Todos por el Cambio.
Con lo cual, la emergencia económica no va a ser tan fácil esta vez. Más allá que lo desaconsejo porque la tragedia ¿Pero argentina... vos por qué crees que Cambiemos no se la va a dar? No lo sé. Por lo menos lo va a negociar fuerte. Porque implica, ya lo hemos visto, es darle un cheque en blanco al presidente. El presidente empieza a gobernar con toda la potestad a través de poderes delegados. Los célebres decretos delegados que son dados por el mismo Congreso de la Nación, que se desprende de facultades importantísimas, inclusive impositivas. Así ha pasado en el país con cada ley de emergencia económica. Ahora me pregunto, en una suerte de planteo de tipo político totalmente diferente, donde hay dos coaliciones con poderes legislativos bastante semejantes, en la provincia de Buenos Aires aún más marcado, porque Kicillof no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. ¿Va a ser tan fácil nuevamente recurrir a la suerte de presidencialismo hiperpresidencialista, donde al presidente se le dan todas las facultades, inclusive en materia económica? Difícil, decís vos. Yo lo veo difícil, y no sé si es bueno nuevamente Y además, que gobierne uno solo. Y eso me parece a mí que sería realmente la evidencia de la incapacidad de la dirigencia política realmente para acordar, no solamente para acordar, para cumplir lo que dice, o sea, para hacer coherente, ¿no es cierto?, sus acciones con sus discursos. Javier Calvo tiene preparado este tema, ¿no?, que es la despedida del gobierno. La despedida de Mauricio Macri durante la campaña electoral ¿Lo tenemos post-paso. en una placa? Sí, durante la campaña electoral post-paso habíamos dicho que el Sí se puede, la ronda de Sí se puede, era una especie de gira tipo los chalchaleros, ¿no? De despedida. Eso nos hizo ganar muchos amigos del otro lado que creían fervientemente en el Sí se puede y, como dijimos, no se pudo, ya lo habíamos planteado. Entonces ahora el presidente ha buscado otras maneras de despedirse. Convocó a un acto en Plaza de Mayo por Twitter para el sábado 7D, en Plaza de Mayo, siendo presidente, convoca para que los despidan. Esto fue todo después de que un buen día salió y dijo, voy a ser... No, dijo, nunca imaginé que iba a ser el líder de la oposición, y se plantó ahí. Sí. Se plantó como líder de la oposición. Sí, sí. En su momento Macri y el macrismo habían criticado a Cristina por convocar a la Plaza de la Despedida antes de dejar el poder y ahora lo hacen ellos. Bueno, otro paralelismo cruel de la historia. Hoy hizo una despedida... ¿Hoy hizo un live en Instagram? Sí, en Instagram. Lo del acto en Plaza de Mayo parece de la vieja política. Sí. Esto parece de la nueva política. Sí, sí, Termina siendo ese mix entre Marcos Peña y lo viejo. Esto es más peronismo, esto es más pro. Eso es más pro. Sí. Eso es más Marcos Peña. Y en la convocatoria que se hizo, tenemos algunos cortes hechos del vivo en Instagram. En la convocatoria lo hizo para el diálogo que tuvo hoy con sus seguidores en Instagram, en la red social, era para que podamos tener una conversación entretenida, divertida y constructiva. Te espero en mi fiestita. Digamos. Yo, la verdad, no quiero... ¿Tenés parte de la conversación? Sí, tengo parte de la conversación entretenida, divertida y constructiva. ¿En placa tenés...? No, lo tenemos en... lo tenemos en tape, lo que decía sobre el rol opositor. ¿Lo tenemos? A ver. Ya me he comprometido con vos a ayudar a coordinar la oposición, que sigamos unidos, Juntos por el Cambio, que ese pasar nuestro desafío. Una oposición constructiva, responsable, inteligente. Juntos por el Cambio es un espacio político plural, donde tenemos la coalición, el radicalismo, el PRO, también el espacio del peronismo republicano que va a liderar Miguel Ángel Pichetto, que fue realmente una gran incorporación, una gran alegría haberlo conocido y haber compartido con él este tramo, y lo bueno es que él ya ha confirmado que va a seguir, que está más convencido que nunca, y la verdad que creo que en esos 4 espacios hay lugares como para que todos ustedes vengan, se afilien, canalicen, y por ahí en el futuro logramos un partido único. Hoy hay partidos con mucha tradición como el radicalismo que no lo hace tan fácil. O sea, él ya está hablando del partido de la oposición. No, y además por ahí conseguimos un partido único. Está hablando del radicalismo, del que está atravesando hoy una gravísima crisis a partir del famoso tema del protocolo, ¿no? Sobre el aborto no punible, ¿no? Pegando el portazo el secretario de Salud hoy, Rubinstein,
por el tema de dar marcha atrás, porque lo había dado a conocer. Y, Sumado a su crisis de identidad. ¿Cómo partido digamos? único? Está viendo otro canal, indudablemente. ¿Cómo lo ves? Mirá, que no sé de dónde Macri va a hacer política, ¿no? Porque en realidad Macri llega por caras, por boca, Claro. ¿no? Hizo todo con sus honores, ¿no? Porque realmente la clase política en la Argentina existe, pero vos tenés que entrar por dentro, ¿no? Macri entró por dentro. Las últimas señales de Macri son hacia la derecha, ¿no? Me parece que lo de Rubinstein le vino bien. Mirá, ¿no? De alguna manera yo no digo bolsomacrización, pero cosí. Entonces hasta le vino bien esto para marcarse en esa derecha. Yo no sé si está pensando que, bueno, finalmente la grieta va a ser cada día peor. ¿Pero por qué no decís que no sabes dónde va a ser política? Ahí va a ser política. Sí, pero ¿desde dónde? ¿Desde Claro, qué estructura? Y además, O ¿con sea, porque si quién? no es diputado, no es senador, no es... Claro. Y aparte él ¿Dónde va a como estar? político, vos lo ves dando discursos, es eso, el discurso. Eso que escuchamos es el discurso de Instagram. Bueno, no, Pero, Fernando- hay que ver lo que diga desde el balcón de la Rosada el sábado 7. Bueno, se va al balcón. ¿Qué tenés ahora? Después, caras tenés. Claro, después del Perdón, balcón. o sea, la Pero revista él del va a hacer corazón. todos los liderazgos que le permitan, además, los otros liderazgos que están, como dicen ustedes en fútbol, que están cuando están sentados esperando para entrar. Precalentando. Que están precalentando. Esta es la otra realidad. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que hay voluntarismo. Precalentando muy realmente. calientes hay, Por ¿no? eso, De hay Cornejo. voluntarismo en Macri, y creo que hay voluntarismo inclusive en el armado y en la escenificación de su despedida, que Ahora, creo que es enormemente riesgoso. Yo creo que lo que hace, personalmente, creo que es una equivocación, porque ¿Por la qué? capacidad de superar o de equilibrar con ese millón de personas que fue a despedirlo, yo lo veo muy dudoso. Y a mi modo de ver, hubiera sido mucho más importante que quedara en el recuerdo colectivo, ¿no es cierto?, esa imagen de la plaza en apoyo, que una plaza mermada, que es lo que muy probablemente ver suceda. No sé, no decir si coinciden con esto que digo, pero lo pregunto, Luis, Graciela, que observan desde la política. No todos, en realidad, pero... ¿Tiene la UCR más posibilidad de cobrar un protagonismo mucho más importante en la oposición que el PRO, que cuando estaban gobernando, donde el PRO era el protagonista y no el radicalismo? Mira, el liderazgo Por esto que queda decías abierto. vos antes, ¿dónde va a estar Sí, Macri parado? el liderazgo queda El abierto. radicalismo está en un Ahora, partido lo que centenario. me parece es demasiado apurado empezar a discutirlo ahora, ¿no? Parece, porque en realidad el problema del liderazgo lo tiene el oficialismo. Entonces, yo diría, ¿viste? Que bajemos un cambio ahí, Pero- ¿no? Digo, Sí, bajemos pero un además cambio. hay otro elemento. Pero digo, disculpame. Sí. Pero hay, obviamente, políticos muy importantes en el radicalismo. Cornejo Lustó. Digo. Entonces, bueno, después en la cancha se ven los pingos. Pero a mí me parece abrir hoy ya la cuestión de la sucesión. Cuando enfrente tenés al oficialismo. Unido, no, un mucho peronismo, problema. fíjate, un peronismo unido no es un dato menor. Hay un peronismo unido. Una de las razones del fracaso realmente de Macri fue Es el peronismo justamente unido, claro, es bueno. haber incidido sobre la unidad del peronismo, que es peor. ¿Sí? Entonces, este es el punto. Entonces, creer que vos podés construir liderazgo desde la fragmentación, me parece que No, sí, es ver otra realidad. Yo veo en el inicio del gobierno de Alberto Fernández, y de hecho en sesiones extraordinarias en el Congreso, veo, salvo la ley de emergencia económica, como plantea el doctor Sapsay, va a ser una ley que va a generar alguna controversia. Después veo un acompañamiento grande de la mayoría del radicalismo y sobre todo de los gobernadores, del gobernador de Mendoza, del Sí, gobernador claro. de Jujuy, del gobernador Claro. de Corrientes y de Horacio Rodríguez Larreta. Exacto, claro. Que necesitan para su propio éxito personal que le vaya bien a Alberto Fernández los primeros meses de gobierno. Sí. Ahora, Para Maxi, vos fíjate poder que es un gobierno en dos seguir dimensiones, haciendo ¿no? obra o para poder pagar los sueldos. Entonces, municipios. y Las- muchos de municipios, muchos municipios muchos y de las tres también. principales Entonces, ciudades salvo- de la provincia de Buenos Aires que están gobernadas por todos por el algo cambio. similar a lo que le pasó al propio Macri al inicio del gobierno. Salvo el kirchnerismo duro y puro, hubo un peronismo no kirchnerista que lo acompañó, estuvieron los gobernadores y demás. Sí. Yo eso lo veo que va a ocurrir lo mismo con Alberto Fernández, que va a lograr consensos en el Congreso Y con ahí el dónde queda, y ahí radicalismo. dónde queda parado Macri. Ahora, Bueno, Fernando, y ahí acá- Macri, ¿dónde queda parado? y ahí Pero vos Macri tenés por ahí dos quede dimensiones. parado en un rol más de convicciones o lo que fuera. Patricia Bullrich va a ser la presidenta del PRO. Sí, sí. Bueno, eso es una señal Sí. de dónde va a ver, quedar, dónde va a a quedar ver, a ver parado si coincidís Macri. conmigo, Maxi, porque acá tenemos un Va a ser gobierno una entonces especie que va a tener, del disculpame. kirchnerismo en la primera hora de Macri. Disculpame. No, porque lo que estamos diciendo son dos dimensiones muy diferentes. Vos tenés la dimensión del gobierno
Y ahí tenés todo el partido de los que gobiernan, que es el presidente, los gobernadores, intendentes. Sí. Pero tenés también la grieta. Entonces son dos dimensiones. Entonces en el gobierno está todo eso. Inclusive hasta puede haber el famoso barrio chino que te arma, ¿no?, la oposición para darte las leyes. ¿No? Levantarte la mano o votarte con el trasero, como se dice. Ahora por el otro lado tenés la grieta. Pero ¿y cómo la bueno, sobre eso va. O sea, si las cosas van mal, es Cristina y Macri. Sobre eso va si Macri. Las cosas van bien, es la moderación, ¿no? Sobre eso va Macri y este discurso duro. No sé si es bolsonarización, pero el tema, pero el tema de elegir a Patricia Bullrich como la jefa del partido, no siendo del PRO, Patricia Bullrich tiene su propia agrupación que la suma al PRO. ¿Cómo cayó en el pero PRO no eso? Bueno, pero hay no me cierra como parte de esta estrategia de endurecerse Macri. Pero lo que digo es que yo diciendo con vos, con Graciela, respecto a el éxito de la plaza del 7D, es muy probable que la plaza del 7D explote. Que hayan 200.000 personas. Digo, pero no ese es el tema. El tema es desde dónde va a construir Macri habiendo sido votado por el 40%, 41% del electorado, pero que ahora va a estar en la oposición sin tener ningún cargo y siendo también responsable de que el peronismo se uniera y le ganara algo que era impensado. Y te agrego un dato, déjame agregarle esto. Porque... Una sola cosa. A ver, dale, Guillermo, y después te escucho, Graciela. No, simplemente esto. Y es un Macri que decidió correrse a la derecha. Ojo, porque Cambiemos no es la pura derecha. Entonces, lo que quiero saber es qué va a pasar con ese sector que realmente también va a rechazar, se va a poner del otro lado de la grieta, pregunto. Yo digo simplemente lo siguiente. Digo, ahí adentro del 41 hay un montón de gente que estaba muy desconforme con la economía, pero igual votó contra Cristina. Y contra el peronismo. Si la economía, por eso digo los próximos 6 meses, si la economía no genera las condiciones para que esa gente se sienta, digamos, satisfecha o medianamente satisfecha el año que viene, y hago hincapié, cuando hablo, discúlpenme, pero es mi deformación profesional. Estoy hablando de las pymes, estoy hablando de los comerciantes, estoy hablando de los pequeños industriales, estoy hablando de los pequeños chacareros. Si a esa persona lo único que tenemos para darle es más inflación y tasa de interés negativa con un préstamo bancario que no se lo va a dar el banco, porque cuando va con la carpeta al banco le dice tomátela porque a vos no te doy. El banco espera, Guillermo, cuando vos decís... quiero terminar con esto. Digo, porque, y discúlpeme porque respeto muchísimo los análisis políticos, pero los análisis políticos están ahí adentro, hay un montón de gente que está mal económicamente, y yo tengo miedo que lo más probable que sea es que siga mal económicamente, no sé si me explico. Y entonces ahí es donde va a construir cualquiera que no sea el que está gobernando. O sea, sobre la bronca de la gente, porque Alberto tampoco la pudo invocar. De bronca. No ha pasado en la Argentina, ¿no? Pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Mirá, vamos a hacer una... Me das pie con el tema de la bomba que trajo... No ha pasado, siempre la clase política lo resolvió. Luis, dame un minuto. Me voy a meter en la bomba que tiene que desactivar Alberto, que Maxi la tiene ahí. Sí, y ahora lo vemos. Que es el tema de la deuda, pero en base a lo que dice el contador Locane, ojo que Alberto Fernández tiene en claro que esta bomba, que es la bomba de la renegociación de la deuda, que todos coinciden, hay que desactivarla rápido para no caer en default, Argentina en un default abierto. La prioridad de Alberto Fernández, por algo el plan de lucha contra el hambre del minuto 1, por algo lo que está negociando con la CGT y con las empresas, y va a haber el bono de fin de año y demás, es cambiar la dinámica para tratar de satisfacer la demanda social en el cortísimo plazo. Cambiar el humor social. Cambiar el humor social, después también los acreedores, el FMI y demás, pero la clave para los primeros meses de Alberto Fernández es tratar de que la economía empiece a recuperar el consumo. Claro. Y los economistas coincidimos que si vos lo querés hacer con cepo, eso en 3-6 meses lo podés conseguir. Maxi, vamos a ver la bomba esta. La pregunta después es si es sostenible en el tiempo. Claro. Bueno, en 5 meses, a ver cómo es la esto. La bomba es esto. Porque... Todas estas barritas son los vencimientos de deuda que tiene la Argentina por delante. Por ejemplo, en enero, en diciembre vencen 2.100 millones de dólares de bonos en dólares. En enero
1.700. Esto en enero ya, esto es lo primero que se encuentra Alberto. En febrero 1.700, en marzo casi 2.000, en abril 2.800, en mayo 5.600 millones de dólares. Te hago una pregunta para entender. En todas estas deudas, Sí. ¿de qué son? ¿Todas del Fondo Monetario? No, son todos estos con acreedores privados. Acá no está la deuda con el Fondo ¿Y Monetario. esto qué fueron? Claro. Deudas que se fueron tomando y que los vencimientos te fueron cayendo de esta manera. Claro, ¿esto qué hay? Por eso, en 5 meses, entre enero y mayo, vencen casi 14.000 millones de dólares de deuda en dólares. Nada del fondo. De deuda en dólares. No, Nada del fondo. Son acreedores Nada. privados. Esto, estos son los que te ejecutan. ¿Qué hay acá en esta deuda? Que estos son los que te ejecutan. Bueno, estos son los que si vos no pagas los vencimientos, caes en default. Bien. El famoso default, la cesación de pagos. Dale. Bueno, ¿qué hay dentro de esta deuda? Primero hay deuda de corto plazo, las llamadas LETES, que son bonos de corto plazo, emitidos en el mercado local, eran a 3 meses, algunos a 6 meses, algunos a un plazo más corto, que Macri hace un par de meses reperfiló. ¿A dónde lo reperfiló esos vencimientos que tenía muy grandes del final de su gobierno? A los primeros meses de Alberto Fernández. Por eso engrosa los vencimientos de la deuda con todos vencimientos de corto Déjame plazo. recordar, cuando decís reperfiló fue que Macri en Los determinado pateó para momento adelante, dijo no los pago lo- ahora, los pateó a Bueno, y a ver, yo te pongo, viene Alberto ahora y dice, che, reperfilo esto ahora. por No eso. lo reperfilo para, como hizo Macri. La idea es, ¿qué va a hacer Alberto con esa deuda de corto plazo? Una posibilidad es reperfilar lo que ya reperfiló Macri. Patearlo, pero como es deuda de corto plazo, la podés patear, no sé, 6 meses para adelante. ¿Pero podés hacerlo? No. ¿Te lo bancan? Bueno, eso es deuda en el mercado local. Deuda con tenedores, con empresas locales, con particulares ahorristas locales y demás. ¿Pero no es en dólares esa? Deuda en dólares, Con letras del Tesoro ok. en dólares, pero de corto plazo. Sí. Después están los bonos emitidos en el mercado internacional con legislación argentina o ley Nueva York, bonos más grandes, bonos que vencen a 5, a 10 años, a 30 años. Acá hay vencimientos de esos bonos. También. Que es la famosa deuda que hay que negociar con los grandes fondos de inversión de afuera. Bueno, ¿qué se va a hacer con eso mientras vos negociás la deuda? ¿Pagás esto? Bueno, todo esto no te alcanza. Es cierto que parte de esta deuda, una parte que puede ser el 25%, está en manos del propio Estado. La ANSES tiene bastante de estos bonos, sobre todo de bonos de corto plazo. O sea, la ANSES te puede esperar. Los tiene no, claro, la ANSES le podés meter otro bono y lo pateás para adelante. Sí. Es cierto que otro 25% está en fondos institucionales acá en la Argentina. Es decir, fondos que, aseguradoras, fondos de ¿Y a eso le inversión podés decir, institucionales, bancame? que vos podés ir y hablar y decir, bueno, vamos a encontrar la emisión de un nuevo bono para reperfilar esto. Pero la gran discusión es qué haces mientras tanto con los vencimientos de bonos. Por ejemplo, hace 2 semanas venció el Bonar 24, que es un bono, una emisión muy grande que se hizo en su momento, que vence en el año 2024. Bueno, ¿y eso lo pagás? Se pagó. Hace 2 semanas se pagó. Ahora, en enero vence el Bonar 27. Vencen cupones de intereses de el discount, de bonos, no podés de ir bonos que vencen en 2020. reperfilando lo que podés reperfilar. Eso no puedes cambiar la condición unilateralmente. No, está bien, pero eso digo, no puedes decir, pero te por lo eso pateo, digo, te lo pago dentro de 6 meses, porque ahí caes en default. Déjame que te pregunte esto. De todo esto, vos dijiste, está mezclado. Tenés en el ANSES, tenés bonos locales, tenés algunos que te tenés que sentar y, bueno, pagás lo que no podés dejar de pagar y a lo demás decís, bancame. Pero por eso, todavía no hay una señal clara de qué va a hacer el equipo de Alberto Fernández. Algunos en el equipo de Alberto Fernández creen que hay que ir pagando los bonos grandes, que hay que ir pagando los bonos grandes y hay que ver si se reperfilan los bonos chicos o si efectivamente entre lo que es fondos institucionales acá y la propia deuda del Estado también se pagan los bonos chicos. Porque ojo que en estos bonos chicos, en las LETES, hay muchas empresas que pusieron sus dólares ahí y es parte del capital de trabajo de la empresa. Claro. Y Ahora- además de esta deuda, ¿por qué te digo que hay una bomba? Porque esta es la deuda en dólares. Sí. La deuda que hay que pagar con dólares. Y esos son los dólares que tenés en la reserva del Banco Central, no tenés más. Sí, yo hago una suma así rapidita y se te fue todo. No te alcanza, porque tenés 11.000 millones Claro. de dólares va a recibir. Es cierto que una parte, te dije, está en ANSES, una parte institucionales, pero pagar todo esto en medio de la negociación tiene un riesgo, porque te podés quedar sin dólares en el Banco Central. Después está la deuda en pesos. Fíjate lo que es la deuda en pesos. Este es el equivalente en dólares de la deuda en pesos. En 5 meses
tenés otros 16.000 millones de dólares de deuda en pesos, que vence entre enero y mayo, abril-mayo del año que viene. O sea, en los primeros 5 meses de Alberto Fernández tenés una montaña de deuda en pesos. Podrías pagarlo con la maquinita. Bueno, podés pagarlo con la maquinita, pero no emitir esta cantidad. Si emitís esta cantidad de pesos para pagar esta deuda en pesos, estás duplicando lo que se llama la base monetaria. Es decir, los pesos que hay en circulación de la economía argentina, más las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. No se puede pagar todo esto emitiendo la maquinita, porque ahí sí, Argentina va a una escapada de los dólares alternativos, del dólar paralelo, del contado con liquidación. Entonces, y ojo, ¿qué haces con esta deuda en pesos? Es cierto que una parte está en ANSES, es cierto que una parte está en fondos institucionales, pero es cierto que, sobre todo la deuda en pesos, ¿por qué hay tanta deuda en pesos amontonada en los primeros meses de Alberto Fernández? Y porque Macri también tenía deuda en pesos de corto plazo, que hace 2 meses o 3 meses reperfiló para los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández. ¿Te acordás que salieron algunos empresarios a decir que les habían metido la mano en el bolsillo? Porque habían invertido en esas letras parte del capital de trabajo de la empresa para pagar los sueldos. Entonces, ojo que Alberto Fernández ahí tiene un dilema. ¿Qué haces? ¿Reperfilás? Ojo que muchas empresas necesitan cobrar esos bonos para seguir el funcionamiento de su economía. Déjame volver a la placa anterior. Porque te quiero preguntar algo de la placa anterior, ¿no? Participemos todos, pero digo, ¿cuál es lo primero que se encuentra Alberto? ¿Qué es lo de enero o diciembre? No, enero. En diciembre, los vencimientos de diciembre se pueden pagar. Los vencimientos de diciembre se pueden pagar. De hecho, hasta el 10 de diciembre se van a pagar y Alberto Fernández puede pagar. Por eso, lo primero que se encuentra es enero. Sí. Asume el 10, ¿no? Sí. Entre el 10 tiene 20 días y enero tiene 20 días. Fiesta, o sea, pero obviamente nadie se va de vacaciones, nada de a laburar todo el tiempo. Ahora, ¿por qué todavía no estamos sabiendo cómo van a hacer para enfrentar este tema? Porque todavía no lo resolvieron, porque todavía no saben cómo hacerlo, no quieren dar a conocerlo o todavía no tienen institucionalidad para sentarse. No, tienen varias propuestas de bancos de inversión que son los que traen a los clientes. ¿No sería lógico que ya estén laburando en esto? A los fondos, están trabajando. En esto estuvo trabajando Guillermo Nielsen y estuvo trabajando Adrián Cosentino, que fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Cristina y que es un experto en tema deuda. Es alguien que conoce mucho el tema de manejo de deuda. Ahora, lo que yo te quiero mostrar acá es que si Argentina no quiere caer en un default, que tengo entendido que es la idea de Alberto Fernández, no declarar un default, no pago los bonos antes de cerrar la negociación y tengo que declarar la cesación de pago. Argentina, en todas las pantallas del mundo, país en default. Bueno, si vos no querés declarar un default, tenés que apurar apenas asumís la negociación de la deuda, porque se te viene una avalancha de vencimientos que tenés que darle una respuesta. Se supone que lo van a hacer. Exactamente. Es lo primero que van a hacer. Sí. Van a negociar con los fondos institucionales, van a negociar con los bancos de acá y sobre todo van a negociar con los fondos de afuera para ver cómo se reperfila esta deuda. Maxi, ¿cierran primero con el FMI y después con los privados? Primero con los privados, el FMI. Primero va a ser con los privados. Tendría que ser en paralelo con el Fondo Monetario, pero la renegociación con el Fondo Monetario es una renegociación que seguramente va a llevar más tiempo. Primero, ¿qué pasa si esto sale mal? ¿Qué pasa si sale mal? Bueno, y después, ¿qué pasa si sale bien, no? También. ¿Por qué Alberto Fernández no quiere caer en default? Y si uno dice, bueno, pero Alberto Fernández fue jefe de gabinete en un gobierno que en el 2005 hizo un canje de deuda con una fuerte quita a los acreedores y venía de 3 años de default que había declarado Adolfo Rodríguez A. ¿Por qué Argentina no podría caer en default de nuevo? Bueno, porque si Argentina cae de nuevo en default, es decir, si tiene que declarar nuevamente que no puede pagar los vencimientos de su deuda abiertamente en un default, y es un problema grande en términos del financiamiento, no solamente para el Estado argentino por muchos años para adelante, para volver a tener algún tipo de financiamiento, por lo menos para refinanciar parte del capital. No hay países que están todo el tiempo pagando el capital de su deuda, sino fundamentalmente para el sector privado. Porque YPF tendría muchas dificultades el año que viene. YPF necesita salir a colocar deuda porque es la forma de financiar las inversiones de Vaca Muerta. Y además porque YPF tiene que refinanciar la enormidad de deuda que tomó en la era de Macri. Pero no solamente eso, sino YPF no puede caer en default detrás del Estado argentino, porque sería matar a la principal empresa que tenés con inversiones en Vaca Muerta. Totalmente, pero además cualquier pyme que necesite importar algún repuesto de alguna maquinaria importante, de afuera no le abran carta de crédito. Claro.
Después le quiero preguntar a Daniel Sapsay sobre la polémica del decreto, ¿no? Decreto que se publicó, decreto que se publica para derogar el decreto que se había publicado erróneamente. Es rarísimo todo lo que pasó. Constitucionalmente quiero que me lo expliques, ¿puede ser? En un ratito. Muy bien, bueno, ¿querés revivir los mejores momentos de Animales Sueltos? Revivilos en Resumen Animal, este domingo a las 3 de la tarde, A24, las noticias más importantes de la semana, resumidas en 1 hora. Nos vamos a ir a la pausa. Te dejo pendiente de vuelta la pregunta del tema del decreto. Yo quiero que me cuentes cómo es el caminito de un decreto. Viene un secretario, va al boletín oficial y dice, traigo esto para publicar. Como si fuera cualquier diario a publicar un aviso. ¿Por qué pasó lo que pasó? Lo vamos a contestar después de la pausa. ¿Puede ser? Ya venimos. Bueno, pocos segundos finales, ya casi nos vamos a despedir. Daniel Sapsay, ¿cómo fue que apareció ese decreto y Macri no sabía? ¿Por qué? No es un decreto, es una resolución ministerial. Ahora, una resolución ministerial sobre un tema tan importante y profundo, lo veo imposible que no haya pasado por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, que es el ojo legal del presidente. Si no, jamás alguien se va a tirar a hacer. O sea, algo ¿falló la así. Secretaría Legal, decís ahí? No digo que haya fallado. Acá evidentemente hubo presiones muy fuertes y lo que primero se le debe haber dicho a Rubinstein que sí, después se lo tiró por la ventana. O se lo quiso mantener y él renunció. O por ahí le dijeron go para después ponerse en contra. Probablemente, ¿Qué sé yo? probablemente. No, Digo, y para poner un entraría- poco picante la No situación. para hacer una gran interpretación politicológica, claro. que no es lo mío, pero entraría en lo que ustedes decían antes, la bolsonorización de Macri, o por lo menos ir muy a la derecha. Ya Los se había despido- puesto en la campaña el pañuelo azul Claro, como sí, sí. nunca. Los despido Era todos deseando el fin de incongruente semana. esto. Buen fin de semana. Graciela, gracias por haber Gracias. venido. Gracias, Daniel. Ok. Maxi, Placer. buen fin de semana. Javi, vemos, Luis, Fer. gracias. Gracias, Guillermo, Fernando. Y que gane- Charlie, y que gracias. gane- y que Me gane saludó River, Charlie, y yo que no gane vi. River. Oh, Y que gane ya está el River. gallito. Y que gane River. Ya está el gallito. Nos volvemos a encontrar, suerte a lo de River, sí, es verdad. Nos volvemos a encontrar el lunes ya con representa al Ale país. Fantino de vuelta Estamos en la representando al conducción. país. Chao.